Increíblemente, hace ya 6 años, en la Comic Con de 2019, se anunció Blade. Y ahora, 6 años, 16 películas, 16 series y una pandemia después, seguimos esperando que llegue aún sin una fecha oficial de estreno. Aún si ya tuvieran todo listo y empezaran a grabar este año, la película vería la luz, por decir muy pronto, en 2027, 8 años después de haberse anunciado. Y eso, repito, si la pusieran hasta arriba en la lista de prioridades. Lo curioso, Marvel no ha cancelado el proyecto, sigue ahí en una larga pausa, esperando ver la luz algún día. Ha pasado ya por varias manos, varias ideas, varios guionistas y varios directores, pero no parece encontrar un rumbo correcto. Así que en este video vamos a repasar qué es lo que ha pasado con este proyecto que parece maldito, a pensar qué podría hacer Marvel para darle salida sin tener que cancelarlo y a imaginar cómo sería en el MCU una película de los Midnight Suns. Hablemos primero, muy rápidamente y solo para entrar en contexto, de quién es este personaje en los cómics. Por si no estás muy familiarizado con él, Blade es un cazador de vampiros, mitad humano, mitad vampiro. Su madre fue mordida por una criatura mientras daba a luz, lo que le otorgó habilidades sobrenaturales, fuerza mejorada, sentidos agudos, longevidad y algo que lo diferencia del resto de vampiros, una resistencia al sol. Blade juró dedicar su vida a acabar con las amenazas vampíricas y demoníacas y tiene años cazándolos en las sombras, pues ha vivido muchos años. Esta experiencia lo ha convertido también en un experto en el uso de la espada y las armas blancas, de ahí su apodo Blade. Blade ha tenido ya una adaptación cinematográfica que consta de 3 películas allá en la época en la que los superhéroes apenas estaban dando sus primeros pasos en el cine más moderno. Y recientemente en Deadpool y Wolverine, Wesley Snipes volvió a ponerse la gabardina negra con un pequeño rol en la película donde justo tiene un diálogo que llama mucho la atención. Y este diálogo, como todo en Deadpool, parece estar rompiendo la cuarta pared y haciéndole saber a la audiencia que el proyecto está muerto, que nunca llegará una nueva adaptación de Blade, pero lo curioso es que hasta ahora Marvel Studios no lo ha cancelado. Aparece hasta en los próximos estrenos confirmados en su web, por lo que solo nos queda aferrarnos a esa pequeña esperanza de que finalmente el vampiro cazavampiros vea la luz. Pero a ver, Blade es un personaje que desde los cómics es lo suficientemente interesante para merecer una adaptación en el cine, y las películas de Wesley Snipes demuestran que puede cargar con el peso de una trilogía, y quizá no hay nadie más indicado que Mahershala Ali para revivir a este vampiro en el cine. Entonces, ¿por qué diablos ha salido tan mal? ¿Qué pasa en Marvel o en la cabeza de Kevin Feige que simplemente no pueden aterrizar este proyecto? Bueno, hagamos una línea de tiempo de regreso al 2019. En la Comic Con de hace 6 años se anunció oficialmente que se estaba desarrollando una película de Blade, donde Mahershala Ali no solo interpretaría al vampiro de Marvel, sino que se involucraría como productor y tendría un gran peso en la toma de decisiones creativas. El proyecto empezó a desarrollarse formalmente hasta un año después, y con ello comenzó la búsqueda de un posible guionista y director para la película. La búsqueda tomó un rato, pero a mediados de 2021 parecía ser que finalmente los habían encontrado. Stacey Osei Kuffour sería la guionista con experiencia principalmente en televisión, habiendo trabajado en The Bear y Watchmen, y Bassam Tariq como director, alguien que no necesariamente tenía un largo currículum, pero cuya idea original aparentemente había conquistado a todo mundo en Marvel Studios, algo que suele suceder con muchos de sus directores. No tienen mucha experiencia en el cine, pero llegan a Marvel con una gran idea. Y la idea de Tariq aparentemente era la de un Blade alejado del universo Marvel que conocemos hoy, ambientando su historia en los años de 1900. Una película de época y de vampiros, algo que me recuerda un poco a Sinners, y guarden este pensamiento porque será importante más adelante. Pero bueno, al parecer la película tendría una perspectiva muy gótica de los vampiros y nos iba a mostrar cómo siempre ha existido el mundo sobrenatural en Marvel, pero ha estado oculto en las sombras. La villana principal de la historia sería Lilith, la hija de Drácula, que sería interpretada por Mia Goth, e incluso se llegó a decir que veríamos a Anthony Starr, nuestro Homelander, como Drácula, pero estos eran solo rumores. Y bueno, no se sabe mucho más de este borrador de la historia, pero todo parecía estar listo para poner en marcha el proyecto, tanto así que ese mismo año Mahershala Ali hizo un cameo en la escena postcréditos de Eternals. Sure you're ready for that, Mr. Whitman?
O bueno, más que un cameo, fue una pequeña línea de diálogo fuera de cámara, pero esa marcaría la primera y única aparición que hemos tenido de Blade en el MCU, interactuando además con Dane Whitman, el personaje de Kit Harington, que por cierto tampoco hemos vuelto a ver y cada vez se siente más lejos de que vaya a tener algún tipo de importancia más adelante, como muchas de las escenas postcréditos que hemos visto en esta saga, pero esto podría ser tema para todo un video, así que no nos desviemos mucho y si te gustaría ver eso déjamelo saber en los comentarios. Todo parecía ir en orden y la película inició finalmente su producción, pero habiendo pasado un par de meses el director abandonó el proyecto o lo despidieron. Pasó lo que siempre hacen cuando un director abandona una película en Marvel, y es que le dejaron el puesto de productor ejecutivo, le dieron las gracias y se pusieron a buscar a un nuevo director. El proyecto se pausó y se empezó a reescribir completo. Entonces trajeron a un guionista que empezaba a trabajar en Marvel y parecía tener mucho potencial hasta que lo funaron, Beau DeMayo, el creador de la que es probablemente la mejor serie de Marvel hasta ahorita, X-Men 97. Y en esta versión del guión, Blade no sería el único protagonista y tendría que compartir pantalla con su hija. El tiempo se venía encima, el 2022 se estaba acabando y entonces la película movió su fecha de estreno del 2023 al 2024. Finalmente, con el guión casi reescrito, encontraron un nuevo director, Jan de Manch, y a punto de iniciar finalmente su producción, en mayo del 2023 cayó la huelga de guionistas. Esta huelga obligó al proyecto a detenerse un tiempo y para cuando pudieron continuar, Marvel se vio obligado a pasar por una reescritura completa del guión, pero la historia cada vez se centraba más en la hija de Blade y en otros personajes, y Blade dejaba de tener el foco principal, lo que hizo que Mahershala casi abandonara el proyecto por completo. Así que, buscando un borrón y cuenta nueva, otra vez, Marvel contrató al guionista de Logan, Michael Green. Y no solo eso, sino que la película sería oficialmente clasificación R, lo que le daría una gran libertad al director para hacer lo que quisiera con el tema de la sangre y la violencia y tal. Aunque la fecha de estreno ya no podía respetarse y se tuvo que mover nuevamente ahora al 2025. Pero eso no importaba porque parecía que habíamos ganado y que la película por fin había encontrado el mejor camino. Pero a punto de iniciar la producción a inicios del 2024, como si fuera una broma, Jan de Manch abandonó el proyecto. En este punto, lo que se sabía del proyecto era que ya no sería una película de época y de hecho, bueno, recuerdan que les dije que se acordaran de Sinners, pues Marvel terminó revendiéndole algunos vestuarios que íbamos a ver en Blade cuando todavía iba a ambientarse en los 1900. Y no sé, Sinners es una película de época de vampiros en una comunidad afroamericana dirigida por un director que ya tiene experiencia en Marvel y que tuvo un gran éxito en crítica y taquilla. Literalmente la antítesis del proyecto de Blade, que parece que nomás no puede hacerse realidad. Pero bueno, en este punto, en este momento, el proyecto cambió nuevamente de rumbo. El guionista ahora es Eric Pearson, alguien que ya ha trabajado en varios proyectos de Marvel, recientemente en Thunderbolts y Fantastic Four, y ahora aparentemente el proyecto se ambientaría en la actualidad y conectaría de forma inmediata con una película de los Midnight Suns. Mahershala Ali en teoría estaría muy involucrado con el guión y la búsqueda de directores sigue en marcha, estando encabezando esa lista Chad Stahelski, el director de la saga de John Wick. Y si me preguntan a mí, esta idea de Blade me emociona, pero menos que la que se llevaba a cabo en los 1900. Se escucha como una película de superhéroes más genérica, pero pues ojalá no sea el caso, y si terminan sumando a Chad Stahelski, creo que tiene mucho potencial. La cuestión es que en este punto el retraso de la peli ya es absurdo. El proyecto no tiene una fecha de estreno clara, incluso vamos a terminar viendo primero al personaje en Marvel Zombies cuando esa serie animada había metido a Blade, pensando en que para este punto ya habríamos visto su película en cines. Y todo esto nos hace preguntarnos por qué ha sido tan difícil para Marvel introducir a este personaje en el MCU. ¿Por qué ha costado tanto trabajo? ¿Qué es lo complicado de escribir una película de Blade? Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el estado de Marvel actualmente. El MCU tiene casi 20 años, hay 30 y tantas películas y como 20 series, y ahora con el multiverso se están expandiendo todavía más y sumando al canon todo lo que tiene que ver con los X-Men, los Spider-Man y hasta series que antes eran de Netflix. Y creo que tienes que ser ingenioso para saber encajar a un personaje como Blade y todo este rollo sobrenatural en un universo cinematográfico tan cimentado donde todo gira
en torno a los superhéroes. Lo hemos visto en los cómics, en los videojuegos e incluso en el propio MCU hemos tenido tintes de horror, pero principalmente en la televisión, con por ejemplo Werewolf by Night. Pero ya pasó una vez que Scott Derrickson quería hacer una película de horror y Marvel lo terminó sacando del proyecto. Yo creo que tanto Marvel como DC, si quieren sobrevivir a la fatiga del género, lo que tienen que hacer es tratar cada proyecto como algo individual. En este punto, que Marvel tiene la saga muy avanzada, muchas personas del público general simplemente no van a verlas porque se descuidan poquito y ya se han perdido de las últimas 2 películas y 5 series. Creo que lo ideal es ir construyendo mini arcos, pequeñas sagas, estas fases que van nombrando, la fase 4, 5 y 6, y que realmente se sienta un cambio entre una y otra y cada una tenga un arco diferente, o ir viendo cómo algunos proyectos van construyendo hacia un lado y otros proyectos hacia otro, porque siento que la audiencia no tiene muy claro esto y se piensa que tienes que ver absolutamente todo antes de ver la siguiente película de Marvel. Podríamos tener una fase o un arco cuyo evento sea algo más sobrenatural, alejado poquito del rollo superheroico, donde el equipo principal sean los Midnight Suns, con un showrunner que supervise cómo van avanzando estos proyectos. Ojalá después de Secret Wars Marvel entienda esto, porque creo que es más o menos lo que DC tiene en mente, y esta competencia entre los dos puede sacar lo mejor de ambas, y al final los que terminarían ganando somos nosotros, los fans. Pero así como fan, especulemos un poco sobre qué podrían hacer con el proyecto de Blade y cómo conectar estos cabos sueltos que han ido dejando a lo largo de la saga del multiverso. En este punto dudo mucho que veamos una trilogía de Blade. Una película de por sí ya es algo improbable, pero 3 películas es complicado. Así que, como yo lo veo, Marvel tiene 3 opciones y cualquiera de las 3 podría terminar en una película de los Midnight Suns. La opción 1, que es la más probable en este punto, es que terminen de producir la película de Blade y que Midnight Suns funcione como una especie de secuela. Algo así como lo que fueron Black Widow y Thunderbolts para el personaje de Yelena. No vamos a tener Black Widow 2, pero Thunderbolts continúa desarrollando al personaje como una protagonista. Bueno, acá funcionaría algo parecido, una película individual de Blade y luego Midnight Suns. La opción 2, que en lugar de una película de Blade tengamos un especial, de esos que hace Marvel como Werewolf by Night o próximamente Punisher. Y este especial de Blade sería un preludio directo de Midnight Suns. Y la tercera opción es que directamente ya no veamos una película de Blade, pero que tengamos la película de Midnight Suns con Blade como protagonista. Esta última opción a mí me parece la más viable por el simple hecho de que se sigue pasando el tiempo y los personajes que podrían participar se van sintiendo cada vez más lejos. Creo que Marvel debería tener entre sus prioridades una película de equipo con una agrupación similar a la que les voy a contar en un momento. En esta película podríamos tener a Blade como protagonista e ir viendo flashbacks de su vida para entender su historia de origen a la par que vamos desarrollando la película de equipo. El problema, bueno, Mahershala Ali no quería hacer una película de equipo, al menos no con el proyecto de Blade. Algunos de los guiones descartados precisamente fueron descartados porque Blade no era el absoluto protagonista. Entonces dudo mucho que termine sucediendo esto último. Pero bueno, si terminan haciendo las 2 películas, para mí ambas deberían estar conectadas, algo así como parte 1 y parte 2, y podrían más o menos tratar de lo siguiente. Para mí, una película de Blade tiene que ambientarse sí o sí en el pasado. Y si es en el presente, debería incluir muchos flashbacks al pasado. Porque la idea es que este Blade ha estado en este mundo por mucho tiempo, cuando los vampiros todavía eran una gran amenaza y mucho antes de la aparición de los Vengadores. Una película en el pasado donde él sea el único capaz de derrotar este tipo de amenazas, a lo mejor con algún hechicero supremo por ahí, tipo The Ancient One o algo así, pero el setearlo en el pasado le daría más libertad al director de hacer lo que quiera con este personaje. Dicho eso, si Marvel quiere traer una versión moderna del personaje, para mí la clave es Midnight Suns y esta es la película que a mí me gustaría ver.
Es muy especulativo esto que estoy haciendo, es más que nada cómo me imagino yo que podría embonar este lado sobrenatural en el MCU, ¿ok? Es nada más para divertirnos y también me estoy tomando muchas libertades creativas. Muchas de las cosas que voy a decir no son comic accurate, pero de eso se trata, ustedes síganme el juego. Bueno, creo que esta película ya debería ambientarse en la actualidad. Ahora mismo Blade está retirado porque ya se acabaron las amenazas vampíricas o están prácticamente extintas. Blade ha perdido su propósito, no se siente motivado, ha tratado de adaptarse al mundo que lo rodea y ahora retirado debe tener algún trabajo normal. Aprovecha que sufre de insomnio y se convierte en taxista, algo muy Taxi Driver. Entonces todas las noches maneja por las calles de Londres observando la ciudad, escuchando a las personas en una sociedad donde la gente ya es muy distinta a él y donde el crimen ha contaminado las calles de cualquier ciudad. Pero Blade es indiferente al crimen. Él no sale a patrullar y a salvar personas, y eso nos habla también de la naturaleza de los personajes de este equipo. No son héroes. De vez en cuando se encuentra en el bar con Dane Whitman, quien lo ve como su mentor. Dane es el único que conoce el pasado de Blade y quiere que lo enseñe a usar la espada. Pero Blade sabe que la espada de ébano corrompe a su portador, así que rechaza constantemente a Dane. Aún así se reúnen de vez en cuando en el bar, y es que los dos tienen estos recuerdos que van arrastrando. Blade, el de sus días de gloria, al lado de la gente que amó y que se quedó en el pasado. Y Dane, el de Cersei, y de cómo le fue arrebatada por una entidad celestial contra la que no puede hacer nada. Un día, Blade escucha en la radio que ha habido avistamientos de seres monstruosos en los callejones de Londres, pero no hace mucho caso, hasta que un pasajero se sube a su taxi y le pide que acelere lo más pronto posible. Blade está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero entonces, mirando en el retrovisor, se da cuenta. El pasajero tiene 2 marcas en el cuello. Los vampiros están de vuelta. La idea es que el tono de la película, por lo menos este primer acto, sea muy cine negro. Casi todo se ambiente de noche, muy oscuro, sucio, lluvioso, detectivesco. Podríamos incluso escuchar una voz en off de Blade llenando alguna bitácora, de nuevo muy en la línea de Taxi Driver, pero también de, por ejemplo, de Batman. Pero bueno, sigamos. En este universo, la idea es que haya varios tipos de vampiros, pero los más peligrosos son más bestias que hombres, esos que ya no tienen nada de humanidad en ellos, y de hecho vimos uno de ellos en Werewolf by Night. Entonces este sería el tipo de vampiro con el que Blade estaría lidiando. Blade da un frenón en seco y se queda viendo hacia el frente, un poco en shock, y mirando al espejo retrovisor se da cuenta de que el sujeto que está atrás se está empezando a convertir en esta especie de monstruo. Así que en una secuencia muy de horror tiene un primer enfrentamiento con este vampiro, al que obviamente termina derrotando. Blade llega a casa, desentierra sus espadas y se pone en marcha. Y este es solo el inicio de la película, para que entiendan más o menos el tono que a mí me gustaría ver en una película de Midnight Suns. Y en lo siguiente ya me voy a ir un poquito más rapidito, porque tampoco voy a escribir una película completa, pero con esta premisa creo que podría pasar lo siguiente. El equipo estaría conformado por Blade, Dane Whitman, Moon Knight, Elsa Bloodstone, el Hombre Lobo y el Hombre Cosa, Jennifer Kale y Wiccan. Cada uno tendría distintas motivaciones para enfrentarse a esta amenaza que ahorita iré desarrollando. La idea es que después de que Wanda destruyó el Darkhold y todas sus copias en Multiverse of Madness, se nos revela que el Darkhold era a su vez una especie de candado que mantenía resguardado al demonio Catón. Wanda, sin saberlo, cumplió su objetivo como bruja escarlata, que siempre habría sido destruir el Darkhold y liberar a Catón. Ahora que fue destruido como anticipo a la llegada de Catón, comienzan a aparecer estos monstruos por las calles de Europa, contaminando a las personas y drenándoles su humanidad. Pero no pueden actuar solos, así que los lidera una antigua conocida de Blade, a quien él creía muerta, Lilith. La única forma de derrotar a Lilith es atravesando su corazón, y no puede ser con cualquier espada. Tiene que ser algún artefacto que contenga una magia muy poderosa, como por ejemplo la espada de Evan.
Ébano. El plan de Blade es tomarle prestada la espada a Dane, acercarse a Lilith y atravesarle con la espada, pero hay un detalle: si matan a Lilith, caen con ella todos los vampiros, incluyendo el propio Blade, por lo que atravesarla con la espada implicaría su propia muerte. A Elsa se le ocurre que hay otra posible solución, que es volver a encerrar a todos estos monstruos, pero para hacerlo necesitarían reconstruir el Darkhold, y para ello se necesita una enorme cantidad de magia oscura y a un mago que tenga ese poder. Elsa sabe que para lograr esto tienen que recurrir a la brujería, y entonces contacta con una amiga, Yennefer Kell, quien les explica que la única persona que quizá sería capaz de reconstruir el libro sería el propio hijo de la bruja escarlata, Wiccan. Y aquí ya vamos uniendo algunos personajes. Blade y Dane harían mancuerna, Blade tendría contacto con Elsa, que es la última integrante de una familia que se dedicaba a acabar con monstruos y amenazas sobrenaturales. Lilith en un principio tomaría control no solo de los vampiros, sino de todos los monstruos que hay ahora mismo en la Tierra, incluyendo al hombre lobo y el hombre cosa, que en un principio serían antagonistas controlados por el poder de Lilith. Pero vamos a decir que la Bloodstone, la piedra de Elsa, puede liberarlos de este hechizo y se unirían finalmente al equipo. Elsa conecta con Yennefer, que a su vez conecta con Wiccan, y así el equipo está casi completo. Solo me faltaría integrar a Moon Knight, y esta es mi idea con él. Mark Spector vive exactamente el escenario opuesto que Blade al principio de la película. Está tratando de rehacer su vida, va a un grupo de ayuda. Aquello que vivió en el pasado cada vez se siente más como un sueño, como un producto de su mente, y ha aprendido a sobrellevar su trastorno de múltiples personalidades. Mark es un hombre nuevo y es feliz hasta que un día en su habitación aparece nuevamente la imagen de Khonshu, que necesita de su ayuda porque la amenaza de Chthon pone en riesgo todo el equilibrio sobrenatural. Mark se niega, y esta lucha interna sería lo que atravesaría al personaje durante toda la película, y cada vez que se tiene que enfrentar a algún vampiro tiene que volver a portar el manto de Moon Knight para salvar su vida, pero a su vez él solo quiere alejarse de Khonshu y regresar a su casa. Pero bueno, regresando al equipo, en un principio Blade impone mucha presión sobre Wiccan, quien está dispuesto a reconstruir el Darkhold, pero el tema es que someterlo a esa cantidad de magia oscura podría corromper su alma o incluso matarlo. Así que al final de esta historia, Blade tomaría la espada de ébano y se sacrificaría atravesando el corazón de Lilith y muriendo con ella. Algo que creo que cerraría muy bien su arco, porque como vimos al principio de la película, Blade no tiene un gran propósito en un universo donde no hay vampiros. Su razón de existir se cumpliría al derrotar a Lilith, por lo que incluso para él haría sentido morir con ella. Aquí terminaría mi película de los Midnight Suns y dejaría abierta la puerta a una segunda parte en la que, quién sabe, el resto del equipo podría buscar la forma de viajar al inframundo a traer de regreso a Blade. O también lo dejamos morir. En este punto ya se habría contado su historia. Y el punto de la película, la idea de estos personajes, es mostrarnos que no son héroes. Cada uno está lidiando y batallando con algo muy oscuro dentro de ellos, en especial Blade, que no tiene un objetivo claro en su vida y vive en las memorias del pasado. Pero al final del día, el heroísmo no nace luchando contra nuestros demonios internos, sino abrazándolos, logrando vivir con ello o a pesar de ello. Esta es la película que a mí me gustaría ver de estos personajes, y creo que una buena forma de ir cerrando algunos de los cabos sueltos que nos ha dejado el MCU. Sé que muchos de ustedes quizá no estén completamente de acuerdo conmigo, no es super comic accurate esta propuesta, pero es solo una idea y no espero menos de Marvel. Solo nos queda cruzar dedos y esperar que, si se están tardando tanto, sea porque están desarrollando la mejor historia posible y que no se termine disolviendo este personaje que, aunque no es mi favorito, tiene potencial de expandir al MCU a un terreno más oscuro. Si te gustó el video, déjame un comentario o un like, que con eso ayudarías muchísimo al canal, y cuéntame qué te gustaría ver a ti con este personaje, o si ya de plano prefieres que lo hagan a un lado. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, y como siempre, sígueme si te gusta el cine.